Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio profético del libro del Apocalipsis. Nos toca el capítulo 20, el milenio. Antes de poder estudiar la palabra del Señor, lo vamos a hacer con una oración. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la oportunidad de poder estudiar tu santo libro. Te rogamos que tu presencia esté con nosotros y que tu espíritu nos guíe en el conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos. Amén. Apocalipsis capítulo 20. ¿De qué nos habla? Estos sucesos acontecen después de la última batalla que se dé entre Cristo y Satanás, entre Cristo y los poderes de la tierra. Aunque el enemigo, el dragón, todavía quedará por un periodo de 1000 años, la bestia y el falso profeta para este momento ya habrán sido destruidos, por cuanto éstos se levantaron en contra del pueblo de Dios y en contra de Jesucristo. Nos dice así Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una grande cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, la Biblia nos presenta el hecho de que después de que la bestia y el falso profeta son echados en el lago de fuego, el siguiente paso es dejar atado al dragón durante un periodo de 1000 años en esta tierra, por cuanto este poder se levantó en contra del pueblo de Dios y en contra del mismo Jesucristo a su segunda venida. Ahora, nos dice el texto, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Es decir, este ángel tenía la llave como para poder encerrar al poder del dragón en este mundo para que no engañe más a todas las naciones. Y lo que dice al dragón, el dragón ya ha visto que es la serpiente antigua, la misma que tentó a Eva, es decir, el mismo poder de siempre. Está hablando de Lucifer, el ángel que cayó del cielo. No es cualquiera de sus ángeles, no es un demonio, sino directamente es Lucifer. Y dice, la serpiente antigua y Satanás, y lo por 1000 años. ¿Qué cosa significa que lo ató por 1000 años? Bueno, el versículo 3 nos explica la razón. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que sean cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Arrojarlo al abismo significa ponerlo en el lugar donde hoy se encuentran todos los demonios. Recordemos que cuando Jesucristo iba a echar fuera a los demonios de los endemoniados, dice que estos le pidieron a Jesucristo diciendo, no nos mandes al abismo. Y entonces Jesucristo los mandó a un hato de cerdos que estaban allí paciendo y se despeñaron hacia el mar. Porque entonces los demonios poseyeron a estos animales hasta hacer que se suiciden. El hecho es de que cuando estos malos ángeles le dijeron a Jesús, no nos mandes al abismo, significa que el abismo es el lugar de las tinieblas donde ellos moran, de la oscuridad, de la ignorancia y de la perdición. Así que entonces ahí en ese mismo lugar queda Satanás, en el abismo de la tierra, que va a estar desordenado y vacío para entonces. En Génesis capítulo 1, versículo 2, se nos dice a qué simboliza para ese tiempo el abismo. Si es verdad, ahora el abismo es un lugar desordenado y vacío, así quedará la tierra cuando Cristo venga. Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que entonces abismo, según se desprende de la Biblia, es un lugar desordenado y vacío. Así es como quedará al final del tiempo la tierra. En el libro de Jeremías, en el capítulo 4 y en el versículo 23, la Biblia nos dice claramente cómo queda la tierra a la venida de Jesucristo. Dice la Escritura, Jeremías 4:23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos.
Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Así que entonces el profeta Jeremías nos presenta el cuadro, el escenario de cómo estará el mundo cuando Cristo vuelva por segunda vez. Dice acá, los montes habrán quedado temblando, los collados, todas las luces del cielo se habían apagado, lo que significa que va a quedar totalmente nublada la tierra, oscurecida. Pero dice que estaba temblando, toda estaba en un desorden y en un caos. ¿Esto qué cosa significa? Bueno, significa que a la segunda venida de Cristo la tierra va a quedar como al principio lo estuvo, desordenada y vacía por completo. Así entonces es como Satanás queda en esta tierra caótica durante un periodo de 1000 años. Durante ese tiempo, el profeta Isaías nos cuenta cuál será el estado en el que se encontrará Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? A Satanás se le conocía entonces como el lucero de la mañana, en la estrella resplandeciente. Ahora Jesucristo tiene ese puesto, no porque Jesucristo haya ascendido, sino porque al dejarlo él, Jesucristo toma ese lugar y se convierte en el lucero de la mañana. Ahora, ¿por qué en el cielo se le decía el lucero? Bueno, sencillo, porque a través de él era que Dios comunicaba la palabra a todos los ángeles. El mismo Jesucristo comunicaba la palabra a Lucifer y Lucifer se la daba a conocer a los demás ángeles. Ahora, a través de Jesucristo nos llega a nosotros el conocimiento de la verdad. Por tanto, se convierte para la humanidad en el lucero de la mañana. Por eso el apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, hablando acerca de Jesucristo, lo siguiente. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice la Escritura: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De manera que entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, Jesucristo, que es el lucero de la mañana, para ahora amanece en nuestros corazones. Por tanto, Jesucristo ahora es la representación de ese lucero. Pero bueno, regresemos otra vez a la historia de Lucifer. Y nos dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, Satanás dice que queda totalmente derribado, aquel que había cautivado a las naciones. Cuando dice ese término, a las naciones, se está refiriendo al tiempo cuando la tierra estuvo en existencia y ahora está hablando después de que ya la tierra es destruida y el milenio ha comenzado. En ese periodo se le dice, tú has quedado al lado de tu sepultura. Más aún dice, versículo 16, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar a la tierra y que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Así que entonces, durante el milenio, él queda fuera de la sepultura, lo que significa que todos están muertos menos él. Y esto significa que así quedará durante 1000 años Satanás. En ese periodo, incluso el espíritu de profecía nos dice en el libro El conflicto de los siglos, que él recapacitará en todo el tiempo de la destrucción que hizo sobre la tierra. No olvidemos que él estuvo detrás de los conflictos entre las naciones, de las guerras que él mismo instigaba a una nación y a otra para que pudieran entrar en conflicto, de los terremotos, las inundaciones, las mareas extraordinarias, las contaminaciones ambientales,
la destrucción por enfermedades, las plagas, las epidemias, las pandemias, todo él lo ha manejado. No olvidemos que Satanás tiene los laboratorios de la naturaleza y que por lo tanto tiene en sus manos las formas de producir este tipo de desastres. Él, junto con sus secuaces, aquellos que le sirven, los que pactan con él a través de las naciones, a través de los gobiernos, a través de todos los tiempos, por el espiritismo, la brujería, la hechicería, llega a realizar todo este tipo de males y los lanza sobre la tierra hasta que naciones y ciudades enteras quedan en ruinas y desolación. Así lo declara el conflicto de los siglos también, páginas 646, 647. De manera que entonces, este poder de Satanás, que fue utilizado solo para el mal, ahora durante el milenio, él comienza a ver que solo fue para la destrucción. No hay nada en el desarrollo de su existencia que se pueda decir, por esto podría ser que Dios te haya aceptado y que tuvieses una oportunidad de buscar arrepentimiento, porque ya no la tiene. Él, desde que fue echado del cielo, perdió la gracia y aquí solo ha demostrado lo que en realidad él era. No habría más oportunidad para este. Por tanto, en el milenio tampoco podrá arrepentirse por más que quiera. En el espíritu de profecía se nos dice algo serio sobre eso, ¿no? En ese tiempo él buscará tener un Salvador, pero lamentablemente no podrá tenerlo porque él ya lo perdió. Ya no tiene oportunidad. La salvación solamente es para los seres humanos. Para él ya no, porque él ya tuvo su tiempo de oportunidad y la desperdició. Muy bien. Teniendo eso en cuenta, entonces este personaje durante 1000 años queda solo en el desierto de la tierra. No tiene a quien tentar. Entonces es cuando se cumplen algunas de las profecías que estaban dadas en símbolos y figuras en el Antiguo Testamento. Resulta que en el día de la expiación en el Antiguo Testamento se traían 2 machos cabríos, nos cuenta Levítico capítulo 16. No voy a entrar en toda esa explicación, pero solo voy a sacar el símbolo. Y en Levítico capítulo 16 se menciona al macho cabrío por Azazel, que representa a Satanás, y el macho cabrío por Jehová, que representa a Jesucristo. Y resulta que después de que se hacía la expiación de todos los pecados del pueblo, se sacaban los pecados simbólicamente que habían sido registrados en el santuario, en el templo antiguo, y todos estos pecados los traía el sumo sacerdote a través de la sangre y venía a poner su mano al salir del santuario, del tabernáculo, y los ponía sobre la cabeza del macho cabrío Azazel. Este macho cabrío no era degollado en expiación como lo era el macho cabrío por Jehová, ya que en el caso de Jehová, que es Jesucristo, iba a ser muerto en la cruz del Calvario y se iba a derramar su sangre. Pero en el caso del macho cabrío, que era por Satanás, eso no pasaría, sino que el macho cabrío por Satanás quedaba vivo y era echado al desierto donde moría de hambre sin tener nada que comer. Asimismo, cuando llegue el final en que Cristo termine su operación en el lugar santísimo del santuario celestial, habiendo hecho expiación por los pecados de todo el pueblo, de todos los que van a ser salvados, entonces sacará todos esos pecados para el tiempo de angustia justo cuando va a empezar y los determinará sobre Satanás. Y cuando Jesús salga del cielo, será el momento cuando tenga que venir y poner los pecados sobre Satanás para que él los cargue y quede durante 1000 años en el desierto de la tierra, donde será echado sin tener a nadie a quien tentar, y por eso dice que estará atado, porque no tiene a quien fastidiar. No podrá salir de la tierra porque dice acá que será sellado en el pozo del abismo, es decir, en la tierra que va a estar en desorden y vacía. Y no va a poder ir a tentar a ningún mundo más, ni a los hijos de Dios que estarán durante 1000 años en el cielo. Por eso es que se dice, alégrense cielos y tierra a causa de eso. Muy bien, ahora, siendo así, entonces, Satanás queda echado en el desierto de la tierra para la representación del macho cabrío Azazel, donde después de los 1000 años tendrá que recibir su sentencia. Apocalipsis capítulo 20 por eso sigue diciendo, versículo 3. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, es decir, después de los 1000 años, será desatado por un poco de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se terminen los 1000 años, entonces Satanás
tendrá que ser nuevamente soltado para tener a quien tentar. Pero ¿a quién tentará después de los 1000 años si se supone que muertos? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero mientras vemos eso, el versículo 4 por un momento se detiene y cambia el escenario para mostrar qué estarán haciendo los hijos de Dios mientras tanto en el cielo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquellos que finalmente en esta última etapa de la historia van a ser los vencedores contra la bestia y su imagen, estos mismos serán aquellos que se sentarán en tronos para juzgar a todos aquellos impíos que no entraron en el reino de los cielos. La Biblia nos dice que los impíos ahora no son juzgados. Los que entran en el juicio son aquellos que aceptan el Evangelio del Señor. Todos los que profesaron creer en el nombre de Jesucristo y que decidieron que buscarían la salvación son juzgados primero. Ese juicio se está llevando a cabo ahora y lo hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, donde se dice que a partir de 1844 comenzó el juicio de investigación porque Dios comienza a investigar todos los pecados de todo su pueblo para ver quién abandona sus pecados o quién los retiene. Los que finalmente hayan abandonado todo pecado, que se hayan confesado todos sus pecados ante Dios y que hayan decidido apartarse de ellos decididamente como para no volver más a ellos, estos que hayan vencido así, abandonando todos sus pecados, son aquellos reconocidos para entrar en el reino celestial como justos ante Dios. Pero una vez que se termine ese juicio investigador, donde se decide quién entra al milenio para ir al cielo, quién se salva y quién no, entonces en el milenio viene el juicio de comprobación. Ya no es de investigación, sino de comprobación, porque entonces durante ese periodo el apóstol Pablo nos dice de qué se estarán ocupando los hijos de Dios. Aquí dice, vi tronos y se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar con Cristo 1000 años. Y en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, ¿cómo será ese juicio? Versículo 1 al 3 dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? De manera que entonces las Santas Escrituras nos presentan aquí el hecho de que los hijos de Dios van a juzgar a todo el mundo, al mundo impío que se perdió. ¿Para qué? Para ver en ese juicio de comprobación las razones por las cuales se perdieron estos impíos, para que quede en claro la justicia de Dios, de que todos estos se perdieron no por injusticia divina, sino porque hicieron actos que hicieron que perdieran sus almas y no se arrepintieron. Entonces, cuando los hijos de Dios abran los libros durante los 1000 años, verán los registros de todos estos hombres y mujeres impíos y sabrán que el juicio de Dios fue justo para que estos no pudieran entrar en el reino celestial. Muchos que se pensó que estarían allá, sorprendentemente no lo estarán. Y muchos que se creía que no estarían allá, sorprendentemente ahí estarán. Eso quiere decir que habrán sorpresas hacia el final cuando Cristo vuelva por segunda vez y entren en el reino celestial los hijos de Dios. Así que mientras ese tiempo llega, el Señor declara que ahora es cuando nosotros debemos de prepararnos porque en el juicio de comprobación se sabrá qué pasó y qué no pasó. Donde se repasa la historia de la vida de las personas para conocer también cuáles fueron sus actos. Aquellos que se habrán perdido se verán sus actos ante todo el universo, cuán horrorosos fueron. Así que entonces será un juicio bastante indescriptible. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo dice que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que llegue el tiempo en que Dios saque a luz las obras de las tinieblas y las haga conocer.
Muy bien. Pero no solamente los impíos van a ser juzgados durante el milenio. Hay otro grupo más que va a ser juzgado como un juicio de comprobación. El versículo 3 nos sigue diciendo, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sin duda la palabra del Señor también muestra que los hijos de Dios van a juzgar a los ángeles. ¿A qué ángeles? A los ángeles que cayeron, puesto que la Biblia nos dice en el libro de Judas que estos tendrán que ser juzgados porque están reservados en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nos dice así el libro de Judas en relación a esto que ocurrirá. Versículo 6 dice, ya los que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, oscuridad en prisiones eternas, gran día. El gran día se le conoce al milenio. Para Dios 1000 años son como un día y un día es como 1000 años. 6 milenios en la tierra de pecado, 1000 años, que es un día grande, un sábado grande de juicio en el cielo. En ese tiempo los hijos de Dios estarán reposando en el gran sábado milenial. Así es como ellos irán a conocer toda la creación, puesto que el sábado es para poder ir a conocer la creación. Los sábados no solamente podemos estar en la iglesia, sino que también podemos ir a ver la creación de Dios, para que en ese séptimo milenio también se cumpla el gran sábado de Jehová, el gran día del Señor. Dicho gran día, dicho gran sábado es para que los hijos de Dios vayan a conocer todos los mundos, vayan a conocer la creación de Dios y otro grupo esté en el juicio en el cielo. Muy bien. Pero estos ángeles malos van a ser juzgados entonces por los santos. ¿Por qué? Bueno, porque son los únicos que pueden hacer un juicio determinante sobre el enemigo y sobre sus ángeles. ¿Cómo así? Bueno, sencillo. Debido a que los ángeles malos son los que han tentado y han hecho caer a los hijos de Dios, solo los hijos de Dios pueden confirmar tales hechos. Cuando se estén viendo en los libros los casos de estos ángeles que se perdieron por haber abandonado su puesto en el cielo, entonces también se verá cuáles son los actos que realizaron. Y cada persona, cada hijo de Dios que fue tentado por estos para querer ser empujado al mal, sabrá exactamente que así fue, que no hay nada de injusto en Dios contra estos ángeles, sino que en realidad ellos, los hijos de Dios, confirmarán y dirán, en efecto, sí, Él me hizo eso. Yo soy testigo porque yo lo viví. Entonces son los únicos que pueden hacer un juicio determinante sobre ellos. Muy bien, entonces ya entendemos por qué en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, se nos dice que para ese tiempo los hijos de Dios estarán juzgando en el cielo. La mensajera del Señor en el libro Primeros Escritos también habla acerca de que en ese milenio, los 144,000, que son el grupo de primicias de quien ya hemos estudiado, estarán recorriendo todos los mundos conociendo la creación de Dios. Sin duda será maravilloso. Muy bien. Versículo 5 sigue diciendo, Apocalipsis 25, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes son esos otros muertos de quien habla la Biblia? Bueno, todos los muertos impíos desde el principio, desde Caín hasta el último, estos no resucitarán hasta la segunda venida de Cristo. Los únicos que van a resucitar, y ya hemos explicado eso en Apocalipsis 1:7, los únicos que van a resucitar a la segunda venida de Cristo van a ser aquellos impíos a quienes Jesús les dijo en una ocasión allí en el Sanedrín, no me veréis más sino hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Este grupo, el grupo que estará a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, estos impíos resucitarán. Y todos aquellos que han perseguido y asesinado a los hijos de Dios durante todos los tiempos necesitan resucitar. Todos esos sumos pontífices llamados así de la iglesia romana y todos aquellos que persiguieron, asesinaron y les dieron muertes crueles a los hijos de Dios, tendrán que ver cómo resucitan delante de sus ojos y tendrán que verlos con las glorias de Jesucristo subiendo al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es necesario que se note que ese mal que hicieron con ellos sea reconocido y que puedan decir verdaderamente Dios los amaba a ustedes. Así que entonces todos esos resucitan allí, mas todos los demás no resucitan hasta que pasen 1000 años.
solo para la segunda muerte, porque si resucitaran ahora y volvieran a morir, entonces sería una tercera muerte. Solamente ese grupo especial a quien Jesucristo dijo que que lo volverían a ver, debe de estar presente. Muy bien. Ahora, el versículo 6 sigue diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nótese lo que dice acá. Acá dice claramente el texto que los otros no volvieron a resucitar hasta que se cumplieron 1000 años, pero felices los que tienen parte en la primera resurrección, vale decir en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque estos ya no verán muerte ni serán juzgados para la segunda muerte, sino que vivirán eternamente y para siempre. Así que entonces aquí hay un grupo muy especial de los santos de Dios que resucitan a la segunda venida de Cristo. Muy bien, sigue diciendo el versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Es decir, tendrá otra vez a quien tentar. ¿Por qué? Vamos a ver. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Muy bien. Ahora la Biblia presenta aquí el momento cuando Satanás queda otra vez suelto, porque va a salir a tentar, a engañar a todas las naciones, a Gog y Magog, es decir, a todos los que hayan resucitado para ese tiempo, aunque Cristo será quien los resucite, porque cuando Cristo regrese por tercera vez, el libro de Zacarías nos cuenta cómo será ese retorno de Cristo. Libro de Zacarías, capítulo 14, allí se nos menciona acerca de ese tiempo, se nos dice lo siguiente, versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por la mitad hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un gran valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahora, esto sucede para la tercera venida de Cristo después del milenio, cuando Satanás va a ser destruido y cuando desciende la santa ciudad de la Nueva Jerusalén, ahí en el monte de los olivos que se habrá partido hacia el norte, hacia el sur, occidente y oriente, y allí en esa planicie, en el mismo Jerusalén, desciende la santa ciudad de oro puro que vio Juan en Apocalipsis capítulo 21, de la que ya hablaremos en el próximo tema. Ahora, una vez que desciende la santa ciudad, Juan dice, yo vi la santa ciudad descender del cielo preparada como una esposa para su marido, versículo 9 del capítulo 21 de Apocalipsis. Y entonces, cuando desciende esta ciudad, allí se queda para poder ser establecido el pueblo de Dios dentro de esa ciudad, hasta que la tierra quede purificada, con Satanás destruido y todos sus seguidores, y se empiece la recreación del mundo. Versículo 5 dice, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Todos aquellos que se hayan salvado y que hayan estado 1000 años en el cielo, vendrán con el Señor para quedarse ya en esta tierra. Verso 6, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Por qué dice que no será ni de día ni de noche? Bueno, sencillo, porque cuando Cristo venga por segunda vez y queden apagados el sol y la luna y toda la tierra quede en oscuridad, no habrá día ni habrá noche. Y cuando después del milenio Cristo Jesús venga por tercera vez junto con todos sus santos, será un día que no será ni de día ni de noche, pues no habrá nada. Pero sucede que a la tarde dice habrá luz por el resplandor de la presencia de Cristo. Y entonces habrá un día que comenzará, que será el día sin fin por la eternidad. Muy bien, sigue diciendo más en Apocalipsis capítulo 20. ¿Qué más ocurre? Una vez que resucitan los impíos y se desata la batalla de Gog y de Magog. En el libro de Ezequiel capítulo 38 se habla acerca de esa batalla de Gog y de Magog. Léelo en tu casa, querido hermano.
Y ahí te vas a dar cuenta de cómo Satanás se prepara con todos los ejércitos de los resucitados después de los 1000 años. Y todo este ejército con todo tipo de armas tecnológicas avanzadas, porque ahí habrá gente de todos los tiempos. Ahí estará la raza longeva que existió antes del diluvio, esos que vivían 800, 900 años y que tenían gran capacidad intelectual por los años que vivían, pues, ¿no? Y pasaban a sus generaciones el conocimiento directo. Entonces estos maravillaron al mundo con obras tecnológicas que hoy por hoy recién están saliendo a luz y que se las está imitando. Muchas de las cosas que vemos ahora en la tecnología están siendo imitadas del tiempo del diluvio porque se han encontrado restos de ellas en algunos lugares. Por tanto, entonces, toda esa tecnología pasada está volviendo a salir a luz para que se cumpla lo que Cristo dijo, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Ahora, una vez que estaba, ¿cuál es el resultado? Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así que entonces, en el momento en que resucitan los impíos, en que bajó la ciudad de la Nueva Jerusalén, los impíos con Satanás vienen a rodear toda la ciudad santa y todo el campo de los santos para querer tomar la ciudad. Satanás, en un engaño final, les dice a todos los impíos, porque ahí dice que salió a engañar, les dice que la ciudad les pertenece y que Jesucristo es un impostor y que los que están adentro se las han quitado a ellos. Entonces, en ese momento, todos los impíos vienen de todos los extremos de la tierra caminando por encima como ondas. Eso lo puedes leer en el libro de Ezequiel 38. Y entonces llegan hasta el ombligo de la tierra, es decir, Jerusalén, allí donde está el centro mismo del lugar que Jesucristo tanto amaba. Y una vez que rodean el campamento de los santos listos para el asalto, Jesucristo sale por encima de un gran trono. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, se nos dice, y vi un gran trono, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El Hades también es llamado el infierno en otras versiones. Y la muerte y el infierno es el cementerio, no es que sea un sitio de fuego, como nos ha hecho creer la Iglesia Católica y otras iglesias también que piensan eso. Dice, y estos dos fueron echados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, es decir, de la que ya no hay resurrección. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que no fueron hallados en el libro de la vida tuvieron que ser echados en el lago de fuego. En el momento que Cristo sale por encima en ese gran trono blanco, se lleva a cabo el juicio de ejecución, donde se mira a las claras todo el plan de la redención, se muestra en figuras, en símbolos, en película, para que todos vean que estos que están allí junto con Satanás no merecen la salvación por cuanto rechazaron el evangelio de la redención. Y al ver todos ellos eso, se postran ante Jesucristo, lo reconocen como el Hijo de Dios, como el único soberano, pero ya no pueden arrepentirse, solamente la verdad les arranca de los labios el reconocimiento. Y entonces, ¿qué ocurre? Versículo 10, versículo 9 y 10, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, aquí termina la palabra del Señor con el capítulo 20 de Apocalipsis, declarando que todos los impíos, juntamente con Satanás, son echados en el lago de fuego donde están la bestia y el falso profeta. Y ellos allí pagarán de acuerdo con sus obras. Satanás, que fue el que más pecado cometió e hizo cometer, es el que se arderá por más tiempo en el lago de fuego. Y todos sus demás seguidores, según los males que hayan hecho, arderán.
A ese día se cumplirá Malaquías 4:1, será como un horno ardiendo de todos los impíos, y así habrá llegado a su fin este ser malvado y perverso que por tanto tiempo intentó destruir a las criaturas del Señor. Luego del milenio, ¿qué ocurrirá? Eso lo vamos a ver en nuestro próximo tema. ¿Qué ocurre una vez que Satanás muere y que los hijos de Dios prorrumpen en alabanzas, como hemos leído en Apocalipsis 19? Porque finalmente el exactor, el que tanto daño hacía a la humanidad, ha quedado destruido para siempre. Por fin, ese día queda vindicado el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque entonces todos entenderán por qué no lo mató a Satanás en su tiempo. Y todos sabrán que él tenía la razón, que Dios era bueno, que era misericordioso y que nunca quiso hacerle daño a sus hijos al dejarlo vivo, sino para que se notara que él era el malo. De otra manera no se hubiera sabido qué cosa es el pecado. Que Dios te bendiga, querido hermano y amigo, para que puedas comprender más y más acerca de este libro. Vamos a hacer una oración para terminar. Bendito Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos has dado la oportunidad de escudriñar tu santo libro en el día de hoy. Te rogamos que nos ayudes a atesorar en nuestra mente y corazón tus palabras y que puedan ser el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.